El lobito. Hola, profe. Hola, hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenas, profe. Hola, buenas. Las 11 todavía. Inicio con el pase de lista para el campus Veracruz. Domínguez Salazar, Laura Elena. Presente, profe. Gracias. Gómez Pérez, Karina Yazbek. Presente, profe. Gracias. Hernández Herrera, Ana Karen. Presente. Muy amable. Huerta Gómez, Miriam Denise. Presente. Gracias. Lara Ramos, Johanna. León Vega, Melanie Guadalupe. Presente. No sé si quieres apoyar. Gracias. López Poxta, Merari. Presente. Muy amable. Martínez Cano, Mónica Esmeraí. Presente. Gracias. Morichel Valdivia Conrad. Presente. Gracias. Olmos Tadeo Yaret Michel. Presente. Muy amable. Rivera Vargas Larisa Cristina. Robles Domínguez Axel Yair. Santillán García Reina Sharani. Presente. Muy amable. Segovia Chávez Andrea Cristina. Presente. Gracias. Tiburcio Barón Julián David. Presente. Gracias. Zorrilla Hernández Carlos Miguel. Presente. Muy amable. Gordillo Tadeo Tania Vianey. Presente. Gracias. Ambrosio Mojica David. Michelle Nájera. Listo. Maestro, es Dígame. que mi compañera Larisa está intentando entrar, pero dice que su internet está lento, es que le va a poner falta. Larisa, vamos a ver. Larisa Cristina. Larisa, sí, ella. Vamos a esperar. Gracias. A usted. Campus Puebla. Aguilar Jiménez Diego. Presente. Gracias. Vaz Sánchez América Dione. Benítez Reyes Ángeles. Presente. Coyot Orea Nayeli Michel. Y presente, profe. Gracias. Hernández Tejeda Arena Guayaén. Presente, profesor. Gracias. Páez Gómez Luis Ángel. Pomo Morales Miguel. Presente. Gracias. Reyes Santiago Sandy. Presente. Muy amable.
Román Machorro Jesús. Presente. Gracias. Sánchez Juárez Irma Sade. Serrano Ramírez Gustavo. Presente. Muy amable. Campus Poza Rica. Agüeros Peralta Estefanía. Presente. Muchas gracias. Castillo Guevara Itzel Jacqueline. Castillo Ticante Marco Alaján. Presente. Gracias. Cortés Cantú Ilse Paola. Presente. Gracias. Domínguez Valles Rosa Rubí. Fuentes Lagos Kevin Uriel. García López Evelyn Caori. Presente. Presente. Uriel presente. González Gutiérrez Ángel Eduardo. Presente. Gracias. Guerrero Delgado Alan Emanuel. Presente, profe. Gracias. Hernández Vera José Alfredo. Permítame un momentito. Listo. Hernández Vera José Alfredo. Martínez Ortega Ismael. Gracias. Mendoza Díaz. Presente. Carver. Muy amable. Padilla Escobar Naomi. Presente. Gracias. Pérez Bernal Leda Danarí. Muy amable. Piñeiro Pérez Leslie Sofía. Presente. Gracias. Quijano Jardines Kevin Presente. Manuel. Muy amable. Sánchez Guerrero Presente. Jocelyn. Gracias. Tolentino Hernández Isabela. Vázquez Marín María Guadalupe. Presente. Gracias. Katia Cruz Garces. Presente. Muy amable. Luis Hernández Moreno. Gracias. Emanuel Gómez Alcántara. Presente, profe. Gracias. Castillo Hernández Presente, Franco presente. Alexis. Muy amable. Ortiz Ponce. Presente, Víctor Hugo. profe. Gracias. Sandra Pamela Sánchez Sánchez. Presente. Su Hernández Presente. Juan Carlos. Muy amable. Profe, Dígame. mi compañera Rubí dijo que, bueno, se le fue el internet, pero está presente, bueno, ahorita va a entrar a la clase, estaba, pero se la sacó. Domínguez Valles Rosa Rubí. Ya estoy aquí, profe. Gracias. Gracias. Fanny. Ok, perfecto. Sí, cerramos aquí. Campus Coatzacoalcos. Alegría Cruz Elizabeth. Álvarez Santos Diana Guadalupe. Gracias. Bringas Hernández Klinsmann. Carranza Córdoba. Aret. Presente. Gracias. Domínguez Hernández José Miguel. García Castillo Oscar. Presente. Muy amable. Gil Rodríguez Juan Carlos. Presente, profe. Gracias.
Joachín Luna Gerardo. Presente, profe. Profe, soy Bringas. Me pasó, perdón, no tenía activado el micro. Bringas. Es guapo. Gracias. Gracias, bebé. Lara Carmona Alejandra. Presente. Gracias. López Armenta Edgar Mauricio. Ya está dado de baja, profe. Martínez Vázquez Gabriela. También está de baja, profe. Y Karina Yamilet también. Sí, profe. No pudieron Rodríguez Brindis. lo pesado del José ciclo, Enrique. profe. Lamentable. Rodríguez Brindis. No José pudieron Enrique. con sus bromas. Gracias. Bueno, no eres de nuestro campus, pero ok. Gracias por el comentario. De Brindis sí está, profe, pero no sé si esté ahorita en la clase. Ok, sí está activo, pero no está en la clase. Okay. Bueno, me falta de todos modos. Entonces. Soto Villegas Flor Paola. Profe, Paola me acaba de mandar un mensaje diciéndome que se siente mal, que le van a, o sea, ya está tramitando su justificante. Ok, cuando tenga su justificante, justificamos. Gracias. Carlos del Carmen Ávalo García. Presente. Gracias. Hernández Olvera Rafael Nicolás también es baja. Pues creo que nunca he entrado en ninguna clase, profe, así que también es baja. De él sabía, maestro, que solamente iba como a recursar su materia o algo así. Era solamente en su materia, pero nunca lo vi, la verdad. Sí, no recuerdo. A ver, vamos a ver. Primer parcial. No. Segundo. Un poco. Pero pues bueno. Bien. Así cerramos todo esto. Bueno, terminamos de ver funciones de segundo grado, el comportamiento de la parábola y algunos de sus elementos. El día de hoy vamos a ver un tema más sencillo, muy aplicado a la economía. De hecho, se aplica mucho a economía y a biología. Está presente en ambos campos. Estamos hablando de las funciones exponenciales. El crecimiento exponencial es muy importante en la economía y en la biología, en medicina, por ejemplo. Entonces, vamos a anotar por ahí. Funciones exponenciales. Me gusta mucho hablar siempre cuando hablo de funciones exponenciales sobre un número que a veces se nos olvida de su gran importancia y de sus grandes atributos, sus grandes propiedades. Precisamente es el número E. No estoy muy seguro dicen muchos que fue por Euler, es el número E de Euler, la constante E, también la conocen de muchas formas. Lo que sí es que su descubrimiento es tan importante como el descubrimiento de pi para ya los babilonios y egipcios con lo de la rueda, lo de la circunferencia. Pi es muy importante porque está presente en todos los ámbitos que tienen que ver con geometría. Pi es un número muy importante, por ejemplo, en la arquitectura y en la ingeniería, porque describe muchos comportamientos a nivel geométrico. En el caso de E, es un número que está más enfocado o que está más presente en la parte biológica, en el crecimiento exponencial, la reproducción de una bacteria, por ejemplo, el comportamiento de pandemias, como ahorita fue el caso del COVID, está presente en lo que nos va a importar muchísimo, nos va a interesar muchísimo el crecimiento económico. En la economía, el número E está presente prácticamente como base y como, no como impulsor, hacia un límite financiero que nunca se alcanza. ¿Por qué? Porque E es un número, exactamente como pi, es un número irracional y es un número trascendente. Es decir, el número E, al igual que pi, no se pueden obtener a partir de una fracción. No hay forma. Podemos aproximarnos a los valores, pero no podemos tener su valor como tal. Y el número E, al igual que pi, tiene
infinitos decimales, es decir, sus decimales nunca se acaban. Bueno, vamos a dar primero la base y el número E, este es el símbolo, no es que escriba chueco, sino que, bueno, sí escribo chueco, pero en este caso es el símbolo de aproximadamente, no igual que. E es aproximadamente, bueno, de hecho ni siquiera es así. Déjame ver si lo puedo hacer mejor. Es algo así, no, es algo así. Bueno, aproximadamente 2.7182. ¿Okay? Se dice que E es la base de los logaritmos naturales. Los logaritmos sirven para conocer el origen, por ejemplo, de una operación financiera muy elevada. Si queremos desglosarla en sus partes más básicas, cuando el crecimiento es exponencial, podemos utilizar un logaritmo natural para encontrar su origen. Bueno, decimos que E vale aproximadamente 2.7182. Pero como estamos hablando de funciones exponenciales, aquí lo interesante es propiamente el comportamiento exponencial. El valor de E, el valor exacto de E, es igual o está constituido por el binomio, algunos lo conocen como binomio de Newton o parecido al binomio de Newton, 1 más 1 sobre n elevado a la n. Este binomio es el que da paso al valor de E. Y este binomio surge precisamente, no exactamente, pero tiene sus construcciones o sus bases hace muchísimos años, cuando un joven estudiante, bueno, no era tan joven, una persona que estudiaba matemáticas y precisamente estaba estudiando el interés compuesto en economía, en las finanzas, crea una serie de análisis en cuanto a la capitalización, los periodos, los intervalos de tiempo para una cierta cantidad, y entonces surge el valor de E a partir del binomio, no como E, sino surge de esta forma. Y más adelante se entiende que este binomio precisamente ya complementado es lo que da paso al número E, que es muy importante, reitero, en biología, en medicina y en nuestro caso en economía. Bueno, ¿qué es lo interesante que se puede decir de esto? Veamos. El comportamiento exponencial es muy interesante porque hay dos cosas en la exponenciación. Una, valores muy grandes nos pueden dar resultados muy grandes o nos pueden dar resultados muy pequeños, pero hablamos de resultados verdaderamente grandes o verdaderamente pequeños, ¿okay? Exageradamente grandes y exageradamente pequeños. Ese es el chiste de la exponenciación, ¿okay? Y del mismo modo, valores muy pequeños nos pueden dar valores como resultado muy grandes o resultados muy pequeños, dependiendo de la aplicación. Vamos a estudiar dos casos. Vamos a comenzar con la parte pequeña y luego vamos a ver la parte grande, para lo cual vamos a utilizar un poco de notación científica. Bien. E, entonces, está constituido por el binomio 1 más 1 sobre n elevado a la n, donde entre más grande sea n, más aproximado será el valor de E. Reitero, esto continúa, esto no termina aquí. No alcanzaríamos a escribir todos sus valores. Vamos a comprobarlo para los siguientes casos. Hagámoslo para el número 1. Para el número 1, el binomio nos quedaría del siguiente modo. Estamos hablando de E cuando n vale 1, cuando n es igual a 1. Entonces sería 1 más 1 partido por 1 elevado a la primera potencia, que nos da como resultado 1 más 1 entre 1 es igual a 1, elevado a la primera potencia. Y esto es igual a 1 más 1, 2. 2 elevado a la primera potencia, pues nos queda como 2. Ya no es necesario hacer más. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, la diferencia entre el valor aproximado real que tenemos de E y el valor que acabamos de obtener con un número pequeño, como es la unidad, pues hay una diferencia de decimales notable. ¿Ok? En este caso nos dio un entero que es 2 y en el caso de E nos da 2.7182. Veamos qué es lo que pasa si hacemos n igual a 10. ¿Cómo nos quedaría n igual a 10? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo agarró ya? ¿Nadie? Rubí, dígame, Rubí. ¿Cómo quedaría? El resultado, Bueno, este, 1, no, así 1 más
1 entre 10 a la potencia de 10. Que es igual a 1.1 elevado a la décima potencia, ¿correcto, Rubí? Es igual a 11, ¿no? A la 11. Elevado a la 11, onceava potencia. No. Es Elevado a la elevado 10. a la décima potencia. Correcto, elevado a la décima potencia, ¿sí? 1.1 elevado a la décima potencia. ¿Y esto nos da? 2.5937. Bien. Tenemos un valor más cercano al valor que estamos buscando para E. Nos estamos acercando más. Pero aquí viendo lo interesante, fíjense, el cambio que hubo fueron 10 unidades. En 10 unidades avanzamos punto 5.937 decimales. ¿Sale? ¿Qué pasará si hacemos a n igual a 100? Los dejo pensarlo, analizarlo, calcularlo. Y me comparten su resultado ahorita. Voy por la lista, voy con la lista. No sé si la mano levantada ahorita es de ya tenemos el ejercicio o era el de hace rato. Pero vamos a ver. Quienes ya la tienen levantado. Ok, Kevin. Kevin dijo que ya la tenía, ¿no? Sí. ¿Cómo le quedó a Kevin? Paréntesis 1 más 1 sobre 100. Paréntesis exponente 100 es igual a 1.0. Bueno, paréntesis 1.01 elevado a 100. Y pues eso me dio... Espérame, se me fue. Se fue la señal. Da como resultado 2.74. 2.7454. A ver, déjame ver en el chat. No, solo 2.7454. Ok, a ver, en el chat tengo 2.704.8 y uno más. A mí me dio 2.748. 700. Sí. Le puse 2.2. Es 2.704.81. Voy a tomar el que me dio Carlos Miguel. Más extenso. Ok, bien. Este valor es más aproximado al verdadero valor de E. Pero observen ahora, fíjense, es la parte que quiero que veamos, los cambios en la exponenciación. Del 1 al 10 hay 9 unidades y avanzó 0.5 decimales. Del 10 al 100 hay aproximadamente 90, es decir, muchísimo más que lo que hay entre el 1 y el 10, pero solamente avanzó aproximadamente 0.2 unidades, es decir, el incremento fue más pequeño y es un número más grande, pero el incremento ha sido muy, muy pequeño. Voy a cerrar el análisis de esto haciendo n igual a 1.000.000. Veamos, ¿cómo nos queda n elevado a la 1.000.000? Para el mismo binomio, para el caso de E, que va a ser un valor más aproximado. Ok, ya veo que tienen las manos levantadas. Vamos a ver. Sandy, ¿ya lo tiene? Ya. Ok, Sandy, qué rápido. Coméntenos cómo nos queda. El resultado da 2.718.28.04.69. Ok, voy a anotar el resultado. A ver, ¿me puede decir el desglose desde el principio? Nos quedaría Sí. como
1 más 1 entre de 1.000.000. Ok. Ahora sí, el resultado me dijo que le quedó 2.7. 718. 280. 469. 469. Bien. Este es un valor no solamente aproximado, sino que mayor al valor exacto que teníamos de E. Y seguimos hablando del mismo número, pero observen ahora la distancia que hay entre 100 y entre 1.000.000 es de aproximadamente 999.000, hasta ahí quedamos, 9 unidades. Y el crecimiento ha sido ya no ni siquiera de 2 decimales, sino que ahora ha sido de centésima, de una en realidad. El 0 por el 1, el 4 por el 8, el 8. Casi igual. Correcto. Ahora, con un valor más extremo, más grande, tenemos un crecimiento muchísimo más pequeñito. ¿Ok? Eso es una de las particularidades de la exponenciación. Cuando hablamos de elementos como el número E, que están constituidos por un decimal, un binomio, que es parte de un decimal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hablamos de E como la base de la parte económica y la base de los logaritmos naturales. Frente a lo que estamos o lo que nos encontramos es, imaginemos a una empresa que invierte cierta cantidad de dinero. ¿Okay? En este caso, vamos a comenzar a analizar nosotros con el crecimiento para 2. Pero imaginen una empresa que invierte cierta cantidad de dinero. Y al cabo de cierto tiempo, a corto plazo, la retribución es buena. Es decir, está generando suficiente, está generando bastante bien los ingresos. ¿Qué pasará si la empresa se permanece en el mismo nivel, en el mismo sistema, después de un tiempo prolongado? Entonces, lo que va a ocurrir es que habrá crecimiento, correcto, va a haber un crecimiento, pero el crecimiento va a ser muy, muy pequeño. Si tomamos como base al mismo elemento. ¿Okay? En este caso, nuestra base es la unidad. Tenemos la unidad en el caso del número E. La unidad, bueno, en realidad la base 1, 1 punto y así sucesivamente. Es la base. Entonces, si continúa del mismo modo el crecimiento, la orientación de la empresa, por ejemplo, en el ámbito económico, la inversión, entonces después de mucho tiempo el crecimiento también será muy, muy mínimo. Seguirá creciendo la empresa, sí, pero será el crecimiento muy pequeño, un crecimiento muy pequeño. Bueno, cierro la parte del número E. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No, profe. Ninguna. Perfecto, entonces voy a hacerlo aquí. Vamos a ver esto. Es aquí. Bien. Vamos a tomar entonces como base, esto es muy utilizado, por ejemplo. Por cierto, bueno, antes de, hay un detalle con esta función, 1 a la x. Esta función tiende a ser nula. Tiende a ser nula porque 1 elevado a cualquier potencia siempre será igual a 1. Es decir, ustedes elevan 1 a la décima potencia, es exactamente lo mismo que elevar 1 a la millonésima potencia. Y es lo mismo que elevar el 1 a la 1/2, por ejemplo. Todo va a seguir dando 1. Entonces, tomando como base al número 1, muy difícilmente vamos a tener un comportamiento diferente a menos que le agreguemos otro elemento a la base. Pero el crecimiento por sí solo en 1 es nulo. Siempre recordarlo para nuestra modelación de funciones. Ahora, hablando de funciones exponenciales, algo que no comenté, ¿cuándo una función es exponencial y cuándo no? Bueno, vamos a tener dos casos. Hablando de la variable x, f de x es igual, por ejemplo, a x al cuadrado. Esto no es una función exponencial. Y ustedes dirán, pero tiene un exponente. Sí, pero el exponente es una constante que se queda fija todo el tiempo. Y lo variable es la base. Por lo tanto, no es una función exponencial, porque el crecimiento va a quedar restringido hasta 2. ¿Sí?
Entonces no hay un crecimiento exponencial. Por otro lado, un crecimiento exponencial sí sería f de x es igual a, por ejemplo, 2 elevado a la x, donde la variable es el exponente. Quiere decir que el exponente va a crecer conforme crezca el valor que le demos a la variable. Este sí es exponencial. Importante. No es exponencial cuando la variable está en la base. Es exponencial cuando la variable es exponente. Y podríamos tener funciones más complejas, sencillas, más complejas, como x elevado a la x. Eso también es una función exponencial, porque a pesar de que la variable está en la base, también se encuentra como exponente. Y es exponencial también. ¿Okay? Para distinguir entre una función exponencial de una que no es exponencial. Voy a borrar esta explicación. Estoy seguro que la conocemos, que sabemos distinguir entre estas funciones. Recuerden nada más, cuando es exponencial, el exponente, la variable es exponente. Cuando no es exponencial, la variable está en la base. En el crecimiento económico se da lo siguiente. Recordando a esta persona que les mencioné, cuyo nombre no recuerdo, hizo lo siguiente. Hizo una inversión de su capital de un pesito, invirtió un peso en un año. Un año. Y lo capitalizó al 100%. Es decir, al término del año, al término de los 12 meses, va a cobrar el 100% más de su inversión. Entonces, esta persona invierte un peso en un año. Entonces, al final del año, ¿cuánto recibe? 2 pesos. 1 peso. No. Recibe 2 pesitos, su peso y un peso más, el 100%. Ok. ¿Qué es lo que pasó? Pero como tal, solo recibe 1 peso, ¿no? Porque pues lo que invirtió fue 1 peso. Correcto, recibe un peso de ganancia. Recibe 2 pesos, pero tiene 1 peso de ganancia. También de ese modo lo podemos ver. A final de cuentas, lo que le da el banco son 2 pesos, pero 1 peso ya era suyo y otro peso es lo que ganó, lo que tiene de ganancia al cabo de ese año. Bien. Esta persona pensó lo siguiente, antes de que se formulase el binomio, antes de todo eso. Estudiándolo, dijo, a ver, ¿y si divido el año en 2 partes? ¿Okay? Ya tendremos 6 meses. Y por acá los 12 meses. Y, pues obviamente el 100% no lo voy a distribuir, sino que lo voy a dividir también. El primer mes valdrá 50% y el segundo mes valdrá 50%. No cambió nada, ¿verdad? 50 más 50 es igual al 100% a lo largo del año. Todo sigue siendo igual. Y va a iniciar su inversión igual con 1 peso. Pero ese peso lo invierte nada más en el primer periodo. Son 2 periodos. Entonces invierte 1 pesito al 50% porque dividió el año y el porcentaje del año. Entonces, al final de los 6 meses, es decir, al final del periodo, ¿cuánto va a tener esta persona en su cuenta? 1.5. Correcto. 1.50. Es decir, el peso de base más 50% de lo que tenía. Aquí se introduce el concepto de capitalización. Ahora esta persona ya no tiene depositados, ya no tiene invertidos 1 peso. Ahora tiene invertidos 1.50 pesos. Y los invierte a dejar correr al otro 50%. Y al cabo de 12 meses, ¿cuánto creen que haya obtenido? Bueno, ¿cuánto obtuvo? 2.25. Es decir, la base, 1.50 más el 50%, pero no de 1, sino de lo que acaba de invertir nuevamente, 2.25. Vemos la diferencia y se trata del mismo año, son 12 meses, es el mismo 100%, pero ahora partido. ¿Ok? Vamos igual en la exponenciación. ¿Dónde están los exponentes? En el primer caso, su exponenciación fue a la segunda. O podríamos tomarlo también como si hubiese sido a la primera. Y en este caso su intervalo es 2, o sea que su exponente sería 2. Son 2 periodos. Vemos que obtiene una ganancia de 25 centavos, si lo queremos ver, 0.25. O sea que es mayor, a pesar de que es el mismo año, a pesar de que es el mismo porcentaje, pero la subdivisión del tiempo hizo que tuviese una ganancia mayor a lo que tenía anteriormente. Fue muy emocionante el descubrimiento y entonces dijo,
¿qué pasará si ahora yo divido el año del siguiente modo? 3 meses, 6 meses, 4 meses y 12 meses. Y empiezo mi inversión con un pesito. Está mal dividido. Ah, perdón, sí es cierto. Está mal sumado, mejor dicho. Ok, ahora sí. ¿Qué es lo que pasa si empiezo mi inversión del mismo modo con mi pesito? Y ahora, pues ya seguimos respetando el 100% que nos da el banco. Pero ahora sería 25%, 25%, 25% y 25%. Al final del primer periodo, que fueron los 3 primeros meses, ¿cuánto obtendría esta persona? 1.25. 1.25 pesitos. Bueno, ganó algo en 3 meses. Al final del segundo periodo, a los 6 meses, ¿cuánto ganará? 1.56. ¿Cuánto? 1.56 sin redondear. 1.5. Sin redondear nos quedaría como... Okay. ¿Cuánto? 1. Ah, perdón, le puse un signo negativo que no va. Sería 1. A ver, voy a ver el chat. 1.5, ¿no? Oh. No, gracias. 1.56. Ok. Correcto, como lo había dicho, pensé que estábamos en un error, pero no, sí es correcto. Vamos a dejarlo 56 con los decimales que nos da la calculadora para tenerlo más preciso. Entonces, al final de los 6 meses, o sea, el segundo periodo, tiene 1.56. Observamos que en el caso anterior a los 6 meses tenía 1.50. Hubo un crecimiento que podemos observar. ¿Ok? Aquí está el pequeño crecimiento. Al final de los 9 meses, en el tercer periodo, ¿cuánto obtendrá? 1.95. 1.95. ¿Cerrado? ¿No hay más decimales? No, me parece que sí. 0.6. 0.6. Okay. Bien. De este no tenemos referencia anterior. Y al final de los 12 meses, ¿cuánto habrá obtenido? 2.43. Hay un crecimiento, sigue habiendo un crecimiento, pero ahora el crecimiento se ha visto un poco más reducido. Veamos, anteriormente, con relación al anterior, el crecimiento era de 0.25. Ahorita fue de aproximadamente 0.18 unidades. ¿Ok? 0.18 aproximadamente. Bueno. Aquí está. El crecimiento ha sido muchísimo más pequeño ahora. Y eso que lo dividimos en intervalos, en un mayor número de intervalos. Entonces, volvemos a confirmar. Y esto ya en la parte económica. Habrá muchas ocasiones en las que el crecimiento económico, mientras perdure exactamente la misma formulación, tenemos el 100%, observen, sigue siendo la suma del 100%, sigue siendo el mismo periodo de tiempo. Pero mientras conserve la formulación, entre más crezca la exponente o el número de intervalos de crecimiento, el crecimiento que va a obtener o el rendimiento será cada vez más pequeño. ¿Seguirá existiendo un crecimiento, un incremento? Sí, porque nunca va a dejar de crecer, pero el crecimiento será cada vez más pequeño, muy, muy pequeñito. Un crecimiento muy utilizado o una formulación muy utilizada, por ejemplo, en las cuestiones de ahorro, es la base con el número 2. Porque con 1 ya vimos que no se va a poder, nunca. En las cuestiones, por ejemplo, en los ahorros se utiliza mucho esta fórmula. En los ahorros, ¿cómo se les llama? Voluntarios, los que uno mismo hace. Hablo de las fórmulas que dan, que se supone que dan éxito. No lo he comprobado. Yo no ahorro mucho, que digamos. 2 elevado a la x. Así sí, sencillo. No le voy a introducir ningún otro valor fijo. Tengo todo variable. Esta función se utiliza mucho para el crecimiento, por ejemplo, de ahorros económicos, de ahorros día tras día. Es decir, hoy ahorro, por ejemplo, 2 pesos, el día de mañana pongo el doble, 4, el día siguiente el doble, 8, y el día siguiente el doble, 16, y así sucesivamente. En esta función lo podemos evaluar del siguiente modo. Siempre hablamos de la variable
independiente, como la que manda. Y la función será la siguiente, que es la que tenemos arribita. Vamos a trabajar algo muy sencillo. Vamos a comenzar desde el 0. Luego vamos al 1, luego vamos al 2, vamos al 3, vamos al 4. Vamos a pensar en que es una empresa, o es una compañía, o es una persona, un empresario. Son ustedes que van a invertir. ¿Qué es lo que pasa? Sí, vamos a iniciar con un capital con valor de 2. 2 y le ponemos las cifras que queramos, millones, miles, euros, dólares, como gustemos. ¿Qué pasará cuando invertamos se inviertan los 2 en el día 0? Es decir, cuando no hay inversión. ¿Cuál será la ganancia? Pues 0, ¿no? Nula, 0. Será nula, ¿ok? Matemáticamente diremos que es igual a 1. Matemáticamente diremos que es igual a 1 porque todo número elevado a la 0 potencia da 1. Pero el crecimiento sería 0. No hubo ganancia. ¿Ok? Llega el día de la inversión e invierte sus primeros 2 pesos. O sus 2 millones de pesos, lo que queramos ver. ¿Cuál será el crecimiento? ¿Cuál será el resultado? 2. Está iniciando la transacción financiera. Ok. Bien, vamos a pensar en no días, porque a lo mejor días es muy pequeño. Vamos a pensar en meses. ¿Ok? Se invirtió y el rendimiento al cabo de los 2 primeros meses, ¿de cuánto será? Será 2 elevado a la segunda potencia. 4. Correcto. Recordemos que es exponencial, ¿eh? No es multiplicación, es exponencial. La base es la multiplicación, pero no decimos que es multiplicación porque no sería correcto. Tras el tercer mes, entonces, como es exponencial el crecimiento económico, 8. Sería 8. El siguiente sería 16. 16, bien. Voy a tomar estos datos. Recuerden que la base ya la sentamos, ¿eh? Ya vimos que el crecimiento, cómo es el crecimiento económico y, por ejemplo, el binomio de Newton es el que se utiliza en el interés compuesto, el cálculo que hacen los bancos. Por eso luego, no sé, compran algo ustedes a meses, perdón, no a meses, porque si es a meses sin intereses no tiene chiste. Ustedes compran algo a crédito y les dan tal tasa de interés y les dan el tiempo de capitalización del intervalo. Y si se llegan a atrasar nos llegamos a atrasar en algún pago, entonces hay un incremento moratorio que se le agrega a la función que teníamos hace un rato de 1 más 1 entre n elevado a la n. Bien. Voy a pasar de esto rápidamente para que empecemos al análisis gráfico, que es lo más importante de las exponenciales, porque combina la parte numérica con la parte visual. Sabemos que en el eje horizontal casi siempre vamos a tener a la variable cual sea, en este caso es x, pero la variable independiente. Y por acá tendremos a f de x. Bien. Quienes están levantando, bueno, no sé si están levantando o bajando la mano. No recuerdo haber hecho una pregunta todavía. Bien. Para los valores de x, pues tenemos de 0 hasta el 4. El 0 es el origen y por acá vamos a tener la mitad. Al 2, bueno, casi la mitad, por acá el 4, por acá el 1 y acá tenemos al origen 0. Bien, ya nada más se trata de graficar los puntos como un histograma, es muy sencillo. Cuando en el día 0, pues el crecimiento será nulo, ahí no lo vamos a tomar en cuenta, pero tras el primer día, la inversión nos deja como resultado, voy a tomar en cuenta que aquí es 8 y acá es 16, por aquí es 4 y por aquí es 12. En el primer día nos deja una ganancia de 2, en el segundo día nos deja una ganancia al doble de lo anterior, 4. En el tercer día nos deja una ganancia del doble de lo anterior, que sería 8. Y en el último día o mes que hemos analizado sería para 16. Importante en este tipo de situaciones. Una función exponencial nunca nos va a dar una recta. Siempre será una curva. ¿Por qué mencionar esto? Porque el dinero realmente, dinero y tiempo son los dos factores que se utilizan en el crecimiento económico y en la economía. El dinero en el tiempo es la parte más importante de la economía. Quiere decir que, por ejemplo, si estamos hablando de 1 a 2 meses, en el inter del primer mes al segundo mes, existen semanas, existen días, existen horas, existen minutos y existen segundos que pueden ser cruciales en el análisis económico. Entonces, esta parte, esto que existe en ese intervalo, va a ser muy importante para los desgloses financieros. Igual, lo que existe también aquí y lo que existe aquí. Y
La particularidad es que se puede, por ejemplo, se podría calcular, ¿cómo le llamamos? Le llamamos por interpolación. Interpolación cuadrática de segundo grado. Se puede calcular, pero como no es, es de segundo grado hasta aquí, pero como no es una función de segundo grado, es exponencial, entonces no nos va a servir tampoco. Entonces tengo que tener en cuenta que la función para el crecimiento económico será exponencial siempre. Y esos pequeños inter van a ser una parte muy importante en el análisis financiero que hagamos al terminar. Bien, con eso concluimos la parte introductoria a las funciones exponenciales. Ya más adelante lo que vamos a hacer, ya habiendo comprendido el concepto, el comportamiento de una función exponencial, ahorita lo vimos en términos positivos, porque en términos negativos va a ser difícil reducir el tiempo. O sea, no puedo decir tras menos un año. ¿Cuánto ganó mi dinero después de menos 5 años? Sería algo muy torpe de pensar, no se puede. Por eso lo vamos a ver en términos positivos siempre, en estos casos. ¿Okay? Y ya cuando veamos los análisis, el comportamiento, vamos a poder asimilarlo mejor porque ya sabemos cómo es que se comporta en el caso de exponenciación. ¿Okay? ¿Alguna duda con lo que vimos hasta ahorita? Ninguna, No, profesor. maestro, ninguno. No, profe. Bien, para cerrar, entonces, a ver, déjame ver el chat. Perfecto. Para cerrar, vamos a analizar esto. Esto es actividad, va a quedar de tarea ya, ¿sale? Nada más los voy a dejar que copien y ya vamos a concluir. Para que veamos el comportamiento en los diferentes tipos de funciones exponenciales que nos podemos encontrar. De hecho, hay infinidad de formas, pero estas son las más usuales que vamos a utilizar para el comportamiento económico. Vamos a evaluar con gráfica, es decir, lo que hicimos hace un ratito, que en la función construimos la tabla y luego hicimos la gráfica, en el intervalo de 0 a 8, nunca números negativos. En el intervalo de 0 a 8 quiere decir que para la primera función, por ejemplo, en el inciso A, f de x igual a 3 a la x, vamos a evaluar cuando x vale 0, cuando x vale 1, 2, 3, así hasta el 8. Es decir, sería 3 a la primera potencia, ¿cuánto nos da? Bueno, empezando con el 0, luego 3 a la primera potencia, luego 3 a la segunda potencia, y así vamos a escribir la tabla, y después con los valores de la tabla vamos a construir la gráfica. ¿Cuántas gráficas vamos a tener? Y tablas, 2, 3, 4, 6 tablas y 6 gráficas. ¿Alguna duda con la instrucción? Sé que sería la tabla del 0 al 8, ¿no? Serían... Ah, ok, correcto. La tabla sería del 0 hasta el 8. Así Del es. 0 hasta el 8, ajá. Y al igual en el eje X, para las funciones, sería de 0 hasta 8 también. Dijo que el 0 se pone 1. El 0 matemáticamente lo ponen, porque sería incorrecto omitirlo. En la tabla ponen a la 0, sería 3 a la 0, sería 1. Lo ponemos así, que representa la unidad simplemente. Pero eso no se grafica, porque el día 0 no cuenta en las finanzas, ¿okay? O en la ganancia. Bien. Bueno, entonces los dejo que terminen de copiar unos minutitos y vamos con el desenlace de la clase del día de hoy. Ya copié, profe. ¿Quién dijo ya copié? ¿Nadie dijo ya copié? Okay, escucho voces entonces. Si ya terminamos de copiar, ¿ya es todo? Si ya terminamos de copiar, correcto, ya nos podemos retirar. Excelente tarde, profe. Hasta luego. Gracias. Maestro, Hasta luego, dígame Juan Carlos. Hasta luego. esta tarea se sube junto con las otras del día pasado. Correcto, y lo van a subir en la semana, no recuerdo si es la semana 11 o 12 la que sigue, pero en la que siga, ahí la suben. Todavía no está abierto. Tenemos hasta el sábado para gracias. subir, ¿verdad, profe? Sí, sábado 11:59 antes de que sea domingo. Ok, profe. Muchas gracias. Que tenga lindo fin de semana. Hasta luego, Bye. profe, que Gracias, tenga un buen igualmente. día. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena tarde, buen día. Bonito fin de semana. Profe, Dígame, tengo una duda. ¿cuál es su duda? Bueno, es que no le entendí ahí donde están las líneas, donde aparecen los porcentajes. Eso no le entendí. ¿Cuáles son los porcentajes? Ah, ok.
¿A qué no lo entendió exactamente? No le entendí de cómo iban sacando el resultado. Ah, ok. Voy a regresar para entonces rápidamente. Era la explicación de dónde surge todo lo de las finanzas en el número B. Déjenme aquí. Mira. Sí. Lo único a lo que nos referimos aquí es que el 100% se refiere a que después de un año va a ganarse el 100%. O sea, el 100% de 1, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces sería 1 más el 100%, sería 1 más 1, ¿correcto? Sí. Sería 2. Ahora, en el siguiente caso se dividió el año en 2. Entonces fue 50%, 50%. Iniciamos con 1. 50% de 1, ¿cuánto es? 1. Digo, punto 50. Punto 50. Punto 50 1.50. más 1, ¿cuánto es? Uno más punto 50 nos da 1.50, ¿correcto? ¿Rubí? 1.50. 1.50, correcto. Ahora, sí. Tenemos 1.50. Sí. Ahora 1.50. Sí, sí. ¿Me escucha? Sí, sí. Ahora el 50% de 1.50 sería 0.75. Entonces sería 1.50 más 0.75, que es el 50% de lo que tenemos, sería 2.25. ¿Sale? ¿Sí, Rubí? Sí, sí, ¿me escucha? Sí, ahorita sí. Hace ratito no. Ah, bueno. Y del mismo modo, pues acá cuando era 25% sería 1 más el 25% de 1 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? De ese modo es como surge. Dígame, David. Ah, ya le entendí. Ya le entendí. Sí, perfecto, Rubí. Eso era nada más todo. David, levantó la mano. Lo siento, va por turno. No, bueno, ¿alguien iba a hablar? ¿Nada? Ok. Yo, Larisa. Dígame, Larisa. Iba a comentarle acerca de mi asistencia. Cuando pasó la lista yo estaba intentando entrar, pero pues no podía porque tenía problemas con mi computadora. Y creo que mi compañera Merari le avisó. Sí, de hecho sí, correcto. Sí, no se preocupe, ahí pongo la justificación de la entrada tarde, sí, no hay problema. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, Enrique tiene internet, por eso no se puede conectar. Ok, entiendo. Nada más siempre recuerde ponerse al corriente para que pueda considerarle. ¿Sí? Sí, yo le mando las anotaciones. Buen fin de semana. A usted, igualmente. Hasta luego. Buen fin de semana. ¿Hasta cuándo tenemos para enviar las tareas o todavía no lo ha habilitado? Tienen hasta el sábado 11:59. En un momento la habilito ya. ¿Sí? Ok. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien. Bueno, voy a Gracias, cerrar. profe. A usted, hasta luego.